Muy buenos días a todos por allá, muy buenas tardes por acá. Si me están escuchando, me dicen que sí me escuchan porque estoy probando los audífonos. Y bueno, vamos a dar tiempo, unos segundos o unos minutos de que se conecten más o menos personas para dar inicio a la clase. Bueno, yo siempre pongo aquí mi chuleta o lo que voy diciendo porque lo voy a tratar de decir de una forma sencilla del abordaje integrativo en las enfermedades crónicas, pero de una forma sencilla, porque esa es la idea, que todos podamos entender un poquito de este mundo, porque bueno, se oye muy bien, buenísimo. El fin de hacer esta masterclass o de esta clase o este live es más que todo para aclarar dudas, porque la medicina integrativa ustedes lo ven en las redes sociales y hablan muchísimo de ello. Bueno, yo la hago, otros médicos también lo hacen, lo combinan con sus especialidades tradicionales, pero también se presta mucho a la charlatanería. Y yo lo que quiero es como separar eso, o sea, eso, la parte científica es la que me interesa y bueno, la que nos interesa a todos nosotros. Hola desde Caracas, un saludo a ustedes allá en Caracas. Dentro de pocos días nos vamos a ver allá en Venezuela. Entonces, bueno, para ir empezando de una vez, ya ustedes saben que al final de esta clase la voy a guardar en mi canal de YouTube. O sea, ustedes la pueden encontrar allí, pueden escuchar la clase y pueden ofrecerla o compartirla. La idea es eso, que bueno, que se comparta, que ustedes puedan participar, etcétera. Entonces, bien, vamos a hablar un poquito entonces de la medicina integrativa y por qué ustedes lo ven tanto en las redes, hablan mucho de esto, de la medicina funcional, etcétera. Es un abordaje, bueno, se puede decir que tiene tiempo realmente. Lo que pasa es que ahorita con las redes se sabe todo. Y no es que sea otra medicina o una medicina alternativa, eso no tiene nada que ver. Cuando le hablan de eso, una alternativa, no, la medicina integrativa no, realmente no es eso, es sencillamente integrar, porque todos los órganos están conectados unos con otros. Hablar desde el punto de vista que solo el cerebro, solo el intestino, solo los riñones, sí va a seguir siendo necesario porque hay patologías que hay que tratarlas de esa manera, pero no, no, tampoco es que vamos a hablar separado del todo, o sea, vamos a necesitar siempre la parte tradicional, pero también la parte integrativa. Entonces, vamos a hablar de uno de los puntos más importantes que es de la microbiota. La microbiota, ustedes lo ven en las redes sociales, mucha gente me llega a la consulta diciendo, ay doctora, yo creo que tengo un problema de microbiota, porque yo lo vi en las redes, etcétera, etcétera. Muchos empiezan hablando así, bueno, y efectivamente muchísimos pacientes tienen una permeabilidad intestinal, etcétera, etcétera. Casi todos vienen con síntomas gastrointestinales, que eso es lo que los hace ir a la consulta, que fueron a varios gastroenterólogos y no terminan de resolver el problema. Entonces, por eso llegan y dicen, bueno, nada, esto es algo de microbiota, la medicina integrativa lo va a resolver y no necesariamente, o sea, sí lo resuelve, pero también con la parte de gastro y también con otros especialistas. Y esto es individualizado. La microbiota no es más que esa población de microorganismos que hacen vida en el intestino. Ellos van a ser que, bueno, ellos viven allí, ellos son comensales, ellos sencillamente viven con nosotros. Y son millones de ellos que están allí. Esta microbiota, cuando hay un desbalance, se llama disbiosis intestinal. Y la disbiosis intestinal sí te la diagnostica en inicio un gastroenterólogo. Esto lo podemos ver desde la infancia, pero también eso se puede permanecer en la adultez. Se habla también de que esta microbiota, desde el nacimiento, si un niño tiene una disbiosis importante, pues tiene valga la redundancia, una importante relación con patologías de la piel, como una dermatitis atópica, por ejemplo. Algunos terminan en psoriasis, etcétera, etcétera, que todo lo que ven esas patologías dermatológicas. Y de hecho existe una rama llamada dermatología integrativa. Y entonces, si esto no se trata solo que se habla, lo que habla la gente o lo que hablan ciertos especialistas, perdonen, es de que pueda cursar con alguna enfermedad muchísimo peor. Y aquí entran otras que son las enfermedades autoinmunes. No quiero hablar con profundidad de eso porque, bueno, ya ahí ya sería
poner al reumatólogo, poner al inmunólogo, etcétera. Pero sí, en medicina integrativa también se ve muchísimo lo que son las enfermedades autoinmunes. A mí me llegan muchísimos casos de tiroiditis de Hashimoto, en empezar, que esa es una condición autoinmune. También llega gente con esclerosis múltiple, con artritis reumatoide, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos dicen, no, que viene de la microbiota. Que la microbiota, cuando hay una disbiosis, va a desencadenar una artritis reumatoide en el futuro. Sí, pero no necesariamente. Eso no es tan así, no es tan lineal. Toda enfermedad crónica, y esto se los va a decir un internista, ella sí tiene sus orígenes, que es por eso que también hice este live, es explicar que si todo el origen de las enfermedades crónicas realmente viene de una disbiosis intestinal que nunca fue tratada en la infancia. Sí, pero no necesariamente, porque las enfermedades crónicas son mucho más que la microbiota. La microbiota es una pequeña parte de enfermedad. Ya vamos a contestar eso. De todo lo que conlleva una enfermedad crónica. Aquí hay que meter, en las enfermedades crónicas, meter lo que son los factores genéticos, la predisposición genética. Quien no tome en cuenta esa predisposición genética, vaya, o sea, la genética es, y no lo digo porque soy médico genetista, sino porque realmente es parte de nosotros, es por eso que estamos vivos, por nuestra genética. Y esa predisposición, que son múltiples genes, cuando hacen interacción con factores ambientales, allí es que se puede desarrollar las enfermedades crónicas. Y esos factores ambientales son los más importantes a la hora del té, como quien dice, cuando se desata esa enfermedad crónica, cuando debuta una diabetes, cuando debuta en hipertensión, en esclerosis múltiple y estas enfermedades, etcétera, etcétera. Esos factores ambientales es donde nosotros tenemos que atacar, principalmente, porque ahí es donde está el origen del problema. Sí, la microbiota es una parte de ella. La disfunción mitocondrial, que fue lo que yo hablé en el live anterior del abordaje biomédico en autismo, también es muy importante tomar en cuenta la función de nuestras mitocondrias, que ya son como la batería de la célula que hace que ella funcione. O sea, si la célula no tiene energía, no hay mucho que hacer allí. Y nosotros tenemos muchas mitocondrias en cerebro, páncreas, riñón, etcétera, y músculo. Ahora bien, volviendo con lo que es el origen de las enfermedades, esa es una. Otro factor ambiental importantísimo es la alimentación, que todo el mundo te lo va a decir, no, come sano, come sano. Ajá, pero ya les voy a explicar eso con mayor profundidad. Y otro origen muy importante de esos factores externos que desencadenan esa enfermedad es la contaminación ambiental. Los metales pesados, que no se ha hablado mucho y ahorita es que se está hablando más. Y toda esta evidencia que le estoy diciendo, o sea, todos los papers donde sale claramente que la contaminación ambiental es la que desencadena enfermedades crónicas junto con todo lo demás, se los voy a dejar en el caption en el canal de YouTube donde va a estar este video, porque hasta el cáncer lo meten allí. Entonces, bien, la medicina integrativa trata todo eso. Por eso dice el nombre, integrar. Pero no es una alternativa. Es decir, aquel paciente que ya está controlado con fármacos de una diabetes, sí, ok. Y la parte integrativa lo puede ayudar tanto. Y el estilo de vida también, que hemos visto pacientes que han bajado la dosis de los medicamentos porque es que ya no lo necesitan. O sea, que tienen la enfermedad tan bien controlada que empieza a bajar las dosis de los medicamentos. Esto ocurre. Pero son ciertos casos. ¿Qué interviene ahí? Factor edad, estilo de vida es lo principal, etcétera, etcétera. Yo tengo casos también de pacientes ya mayorcitos que incluso ya ellos tienen años haciendo su cambio de estilo de vida que han retrocedido en la enfermedad o han evitado que avance lo suficiente. Entonces eso por un lado. Volviendo con la microbiota, que sí tiene relación con todo este montón de enfermedades, pero no es el único factor. Ella sí, es mucho más de que una persona esté estreñida o que sí es uno de los síntomas, por supuesto, o curse con diarrea, estreñimiento, o que tenga distensión abdominal, o que no haga bien las digestiones y tenga digestiones pesadas, etcétera. Sí, nos habla de una disbiosis, pero las disbiosis intestinales no se corrigen de un día para otro, porque el problema de nosotros los humanos es que queremos todo de inmediato. Y lamentablemente con la medicina integrativa o lo que tenga que ver con cambio de estilo de vida, los cambios no son ni de inmediato ni existe ninguna pastilla mágica.
porque entonces ahí estamos tapando síntomas. Nosotros nos interesa ir más allá de que sí, si te tienes que medicar, algunos casos, sí y tal, pero el estilo de vida es lo que debe prevalecer y eso está ampliamente documentado, eso no es invento de uno, eso más bien de hecho hasta hace poco sacaron un estudio de metaanálisis en la parte de depresión, que si el paciente con depresión no hace actividad física de fuerza, ni yoga, este paciente no se recupera tan rápido como el que hace ejercicio. Y los dos tomando medicamentos. Es decir, que el ejercicio es clave. Ya también les va a dejar ese dato. Entonces, bien, la microbiota para corregir esa disbiosis intestinal, esa permeabilidad intestinal que lleva a tener este montón de síntomas, y el sistema inmunológico que tiene una acción muy importante porque gran parte del sistema inmunológico está en nuestro intestino y madura en la infancia. Por eso es que desde la infancia tenemos que tener a nuestros niños con una alimentación saludable, pero es para que tener un sistema inmune fuerte, una microbiota fuerte para que no presenten problemas en el futuro, entre tanto problemas metabólicos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la microbiota hace todo eso, sí tiene un importante rol con el sistema inmunológico y sí tiene una relación con las enfermedades autoinmunes, pero no es la única. Ahora bien, la persona que me llega a la consulta y quiere corregir o esa disbiosis intestinal demora meses o hasta años. Eso no es, lamentablemente no es de un día para otro, porque ¿qué pasa? Que esos cambios, esa permeabilidad intestinal, el intestino es permeable, es decir, él va a absorber los nutrientes. El problema es cuando esa permeabilidad es tal que empieza a entrar de todo, toxinas, etcétera, 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 y ahí pueda debutar enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? Corregir los hábitos evacuatorios. Nosotros hemos normalizado demasiado el estreñimiento. Hemos normalizado tener unas heces tan pastosas que parezcan casi agua incluso, o bueno, creo que lo que más normalizado es el estreñimiento por el estilo de vida acelerado, etcétera, etcétera. Y no, nosotros tenemos que tener unas buenas evacuaciones porque aparte por ahí es que se eliminan las toxinas, etcétera, etcétera. Y la mejor manera de corregir la disbiosis intestinal no es con 10.000 suplementos. Los suplementos te van a ayudar, que son los que indicamos en consulta. Pero lo que realmente ayuda a largo plazo es una alimentación rica en fibra. Y aquí pueden venir muchas corrientes en la parte de nutrición, porque también uno toca el tema de nutrición en medicina integrativa. Por eso es que yo les hablo tanto de alimentos, de comida, etcétera, porque es que eso es clave. Entonces, perdón, una alimentación rica en fibra. Y la alimentación rica en fibra, nosotros la conseguimos en los cereales, la conseguimos, por ejemplo, en el trigo sarraceno, que no tiene gluten, pero este tiene la fibra y ayuda a que la persona evacúe. Y esta fibra, ejemplo, la fruta kiwi, ella es muy buen prebiótico. El plátano es un buen prebiótico. Entonces estos alimentos, cuando los incorporamos en la dieta, en nuestra dieta, el paciente comienza a mejorar. El paciente comienza a tener una mejor digestión, porque la disbiosis intestinal también lleva a que tengas esas digestiones pesadas. O sea, eso todo está entrelazado. Entonces, tú corregir la alimentación, a comer pausado, a comer, a no estar tomando agua y comida al mismo tiempo, porque eso tampoco ayuda a la digestión, sino o tomas agua antes o tomas después, pero no durante. Eso a la larga va a ayudar al paciente y te va a decir, ya no tengo reflujo, ya las enzimas me ayudaron. Porque muchísima gente tiene problemas de secreción de lo que viene siendo enzimas digestivas, no están produciendo suficiente enzima. Y a todos estos pacientes yo siempre les recomiendo primero, mira, vaya primero al gastroenterólogo, él te va a hacer una ecografía abdominal, vamos a ver qué pasa ahí. Si no es nada, es algo funcional, eso algo funcional igual se puede corregir. Es decir, tú no tienes que estar viviendo con una dispepsia, con indigestiones, eso no es normal, tienes que recuperar tu función. ¿Cómo es? A través de la comida, estos alimentos que yo menciono y una dieta variada. Por eso digo lo de las corrientes de comida, de alimentación, como por ejemplo la dieta cetogénica, etcétera. Yo ahí no me meto mucho porque, por lo mismo, la disbiosis se corrige es con una alimentación balanceada, con una alimentación real, libre de ultraprocesados. El único enemigo de comida, se puede decir, es el ultraprocesado.
Ahora, hablando de la parte de comidas y de microbiota, en la microbiota dicen cuando se trata de corregir esa disbiosis intestinal hay que eliminar el gluten. Esa es otra duda que dicen muchísimo. Esto yo lo hablé en mi primera masterclass y aquí les digo es una parte de esa masterclass. Es que sencillamente lo del gluten es ver individualizar. A mí todo el mundo me puede decir, bueno, sí, pero es que el gluten es malo. Es que no es tanto eso. Lo que es malo es el cómo prepararon ese pan. En cuáles son los ingredientes, ese montón de procesados, porque ahorita el pan a nosotros nos cae muy mal y las intolerancias sí se pueden crear en el tiempo. Yo soy un caso de que yo cuando pequeña comía pan y muchísimas galletas, pero ahora no puedo comer gluten. O sea, si paso varios días comiendo gluten y después empiezo con síntomas intestinales, es que no lo estoy tolerando, pero gran parte es porque son comidas muy procesadas, ya no van con nosotros, ya nos están haciendo daño. Y sí, cuando una persona tiene una disbiosis importante, bueno, el gluten es una proteína bastante grande, entonces tiende a ser un poco dañino para ciertos casos. Por eso es que esto se debe individualizar. Ustedes ven una persona que come gluten y tiene síntomas como los que les menciono, lo ideal es retirarlo. Y si quieres hacer un plan de alimentación basado en tus necesidades y lo que tú deseas hacer, ejemplo, ser más vegetariano o ser, no sé, de hacer dieta cetogénica, porque cada quien al final es libre de lo que puede hacer, pero eso sí, siempre valorado por un especialista capacitado, porque ha pasado con esta infodemia de la parte de nutrición y de microbiota, es que se ponen a hacer cosas sin la supervisión o con gente que desconoce y llegan a tener desastres metabólicos. Eso lo vemos mucho con la dieta cetogénica. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y en la microbiota, mientras haya disbiosis intestinal y se incorpora esta alimentación, la persona sale de esa disbiosis. Pasa a una disbiosis de grado 3 a grado 2 a grado 1. La disbiosis grado 3 es la más severa, por decirlo de alguna manera. Y sí se corrige. Pero eso es en el tiempo, les estoy diciendo, dentro de unos 4 meses a unos 2 años aproximadamente, es que una persona puede salir de esa disbiosis intestinal. Pero la mejoría de los síntomas, si lo haces bien, 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 o entre los pocos días o las pocas semanas. Por supuesto, todo va a depender de factor edad, si tienes otras comorbilidades, etcétera, etcétera. Y sí, la microbiota tiene relación con el sistema inmunológico, tiene relación con las enfermedades autoinmunes, tiene relación, por supuesto que la tiene, y tiene relación con la neuroinflamación, que fue lo que yo hablé en el otro live sobre autismo. Cuando tú tienes ese intestino inflamado, el cerebro también lo está, y sencillamente porque está conectado intestino-cerebro. Eso no es un invento, es cierto, o sea, anatómicamente está así. Y de hecho nosotros producimos gran parte de serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar, de que te sientes bien. Gran parte, un 90%, está en el intestino y un 10% en cerebro. Por eso es que las personas con depresión, con ansiedad, tienen que también cuidar mucho su intestino. Aparte de hacer actividad física y hacer psicoterapia y tomarse la medicación de rescate, tienen que hacerlo. La parte de microbiota es importantísima. La parte de neuroinflamación, eso es otro punto muy importante a tomar en cuenta. Entonces, sí, la microbiota para mí esto es un área, bueno, esto es un área que ya tiene los últimos 15 años de estudio, todavía falta mucho más por investigar, pero es muy interesante el abordaje de y cómo el paciente mejora su estado general. Se lo digo, lo veo en la consulta, cuando una persona consecuentemente comienza a mejorar su estilo de vida. Ese es un punto. El otro punto son los metales pesados que yo mencioné en un inicio. Esto de los metales pesados, de la contaminación, es una realidad. De hecho, es una de las causas de cáncer. Aparte de tener una disbiosis intestinal, también esto y factores genéticos y muchísimo más. Aunque claro, el tema cáncer es muy complejo y lo pongo aparte, pero lo menciono porque muchísima gente me lo pregunta. Entonces, en la parte integrativa también existe lo que se llama oncología integrativa. Esa existe. Y la oncología integrativa es tratar la microbiota en pacientes oncológicos, básicamente. Y que hagan su tratamiento de base, por supuesto. Entonces,
volviendo a esta parte de los metales pesados, sí es muy importante tocarlo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene disbiosis intestinal, porque ven que está relacionado, también tiene acumulación de metales pesados. Los metales pesados los tenemos en el aire, lo tenemos en el agua. Si vivimos en una ciudad contaminada, o sea, en ciudades tenemos estos niveles de mercurio, de cadmio, de arsénico que están en el arroz. Por eso es que se recomienda lavarlo, etcétera, etcétera. Y sí, los metales pesados sí se ha visto relación con las enfermedades cardiovasculares, el plomo, por ejemplo. También el mercurio, con problemas de lo que viene siendo el desarrollo neurológico. Esa es una también. Y bueno, cuando es en muy altas dosis, obviamente que es tan tóxico que genera lo que son las dismorfias, lo que vemos en genética, las malformaciones congénitas, y esto lo vemos muchísimo en las zonas de minería como en el estado de Bolívar, Venezuela, porque les tengo casos de allá que son así. Entonces, los metales pesados, ¿cómo se eliminan del cuerpo? Yo ya lo mencioné, de hecho, en la masterclass que hice anteriormente, y es sencillamente nosotros tenemos nuestros órganos detox, que es el hígado principalmente, el intestino, por eso hay que ir al baño todos los días, a eliminar las toxinas, el mercurio se elimina por allí, en los riñones, en la piel y los pulmones. Esos son los órganos de desintoxicación, el principal es el hígado, y por eso es que hay que cuidar mucho, no que ese hígado graso, que es súper común, termine en una cirrosis hepática. El hígado es esencial, bueno, todos nuestros órganos, pero ese es puro. Entonces allí tenemos que cuidar el hígado, obviamente que con la alimentación existen suplementos que sí ayudan, glutatión, y hay precursores de glutatión como el N-acetilcisteína, que es el NAC, y este ayuda a que tu cuerpo produzca glutatión. Y por tanto tiene muy buena respuesta en hígado graso y en todo lo que sea detox, todo lo que sea eliminación de metales pesados se utiliza bastante. Por supuesto, esto siempre pregúntenle a su médico cada vez que vayan a tomarse algún tipo de suplemento. El otro punto de la medicina integrativa, aparte del detox y de lo que viene siendo la microbiota, es de que si hablan de que si los hongos y los parásitos son el origen de enfermedades crónicas. Esto lo deben haber escuchado mucho en las redes sociales, que no, que tú lo que tienes son parásitos, tú lo que tienes son hongos y por eso es que tú vives enferma y vives con alergias, sobre todo las alergias. Y sí, tiene cierto punto que sí, pero todavía falta mucho por investigar, o sea, no darlo por sentado de que porque tienes hongos y parásitos, tienes alergias, hay que estudiarlo más a fondo. En parte sí, pero en parte no. Por lo menos en la parte de los hongos, y lo que está demostrado es que el hongo Candida albicans sí tiene una relación con el Alzheimer. Sí la tiene, pero no es la única causa. El Alzheimer, ustedes saben que esto es una enfermedad que de hecho muchos de mis pacientes tienen algún familiar con Alzheimer y se preocupan si ellos la van a tener. Y no necesariamente, porque Alzheimer tiene sí su parte genética, pero también su parte ambiental. Y no solamente la cándida está relacionada con Alzheimer, sino con las demás enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, demencias, etc. Pero lo que se ha investigado es esto. Y es sencillamente porque la cándida, ella atraviesa la barrera hematoencefálica y puede llegar al cerebro, ¿sí? Sí tiene una relación. Yo les voy a dejar toda esa data, todos esos papers en mi canal de YouTube. Entonces, hablando de cándida, porque mucha gente me dice, no, yo lo que tengo es cándida, lo que tengo es cándida. Este hongo vive en el intestino, vive en nuestro intestino, ella se vive allí. Cuando hay sobrecrecimiento puede haber síntomas. Y cuando vemos, ejemplo, una mujer con candidiasis vaginal recurrente es porque ella ya tiene candidiasis en intestino desde hace rato. Y esto se controla con la alimentación. Sí, con la alimentación, una alimentación baja en azúcares, sobre todo esto tiene que ver con baja en harinas. La cándida se alimenta de eso. Hay tratamientos farmacológicos y también tratamientos naturales que sí combaten el sobrecrecimiento de cándida, pero no hay que destruirla por completo. Como les digo, ella es un comensal, ella vive ahí. Es lo mismo que el Helicobacter pylori, ella vive en el estómago. El sobrecrecimiento es la que lleva a presentar los síntomas y esa gastritis por Helicobacter pylori. Entonces, con respecto a la cándida, sí, hay que mantenerla controlada. Son esas personas con esas candidiasis vaginales a repetición, etcétera, etcétera. Y sí, la candidiasis tiene una relación con estas enfermedades neurodegenerativas, porque como lo mismo, ella genera neuroinflamación, te nublan
el cerebro, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, el otro punto de hongos y parásitos, porque me lo dicen muchísimo, doctora, yo lo que tengo son parásitos. Le hacen un examen de heces y sale normal, no hay nada. Pero insiste que tiene parásito, tiene parásito, tiene parásito. Esto todavía está en investigación. Yo les estoy hablando es con la evidencia que hay actualmente. Lo que sí se sabe y que es muy interesante es que hay parásitos, lo que son los helmintos, estos gusanos, los helmintos, ellos tienen un efecto inmunorregulador. ¿Qué quiere decir eso? Que regulan el sistema inmunológico y al final no son tan malos como uno piensa. De hecho, esto lo hicieron fue en estudios en ratones, que los helmintos lo que hacen es modular el sistema inmunológico y ayudar a personas con artritis. O sea, saben que la persona que tiene artritis reumatoide, ella tiene un sistema inmunológico totalmente desequilibrado. Desequilibrado y lo que hace es atacar tus articulaciones y etcétera, lo que conlleva esta enfermedad. Bueno, ellos han visto que los helmintos lo que hacen es controlar esa inflamación. Es muy interesante. Entonces, los científicos lo que quieren hacer es tomar esa respuesta de esos parásitos y hacer fármacos para que se controlen la enfermedad. Más o menos lo que hacen las células madre, que ellas también hacen un efecto de inmunomodulación, modulan el sistema inmunológico. Esto con respecto a las enfermedades autoinmunes. Eso es lo que se sabe de los parásitos. Hay mucho más por investigar, pero decir que el origen de todos los problemas por hongo parásito es muy simple. Las enfermedades son más complejas. Es como, por ejemplo, decir que la obesidad, la persona que es obesa es porque tiene una disbiosis intestinal. Sí es verdad que la microbiota lleva a enfermedades metabólicas, pero no es la única causa. Hay que ver muchísimas cosas. Y el punto del live es ese, que cada paciente es único y si tomamos en cuenta todos estos puntos cuando se hace la evaluación, porque también vemos eso, los oncoparásitos, que eso tiene que ver con la disbiosis intestinal, que son todos los microorganismos que viven en el intestino. Los virus que le dio a la persona, porque está el virus del Epstein-Barr, que ese sí tiene relación con las enfermedades autoinmunes, con lupus eritematoso sistémico o con esclerosis múltiple, que sí hay data de que la persona que le dio Epstein-Barr, que ese es un virus que a todos nosotros nos ha dado en la infancia, en algunas personas, no en todas, en algunas, pueden debutar años después con esto, pero como le digo, son múltiples factores y la genética siempre está presente. Pero eso sí, si tienes un familiar, ejemplo, tu mamá, que tiene esta enfermedad, etcétera, etcétera, no necesariamente la vayas a tener tú, porque para eso uno está consciente y uno empieza a hacer cambio de estilo de vida. Entonces, eso por un lado. Y el otro punto, déjenme revisar aquí, que ya les hablé de acá, de los suplementos y los adaptógenos. Este es el último punto de esta pequeña clase que quería hacer. Los suplementos y los adaptógenos. A mí me gustan mucho los adaptógenos, les soy muy honesta, porque tiene muy buen resultado en pacientes con, por ejemplo, con el cortisol elevado, con problemas con las menstruaciones muy abundantes, las personas que tienen ansiedad, etcétera. Realmente los adaptógenos, ellos lo que son plantas. Ellas no tienen realmente efectos colaterales. He tenido muy buena respuesta con los adaptógenos y una de las que tiene más evidencia científica es la ashwagandha, que la ashwagandha, ella lo que hace, de hecho lo utilizaron mucho para COVID también, porque en COVID la persona entonces, se había parado. Entonces la ashwagandha es uno de los que más me gusta porque ella hace balance hormonal, ella regula lo que es la parte de cortisol, es decir, aquellas personas que tienen problemas para dormir, todo lo que tenga que ver con hormonas tiroideas, etcétera, etcétera. Entonces me gusta mucho hay otros adaptógenos también, pero esto siempre yo lo recomiendo que tengas un guía médico que te lo haga. Hay especialistas que utilizan solo adaptógenos y que tomes muchísimos adaptógenos. Bueno, cada especialista tiene su protocolo. No hay un protocolo universal como en medicina tradicional que existen unos criterios para tú tomarte los fármacos. No, aquí ya es diferente. Pero que los adaptógenos no son dañinos, no lo son. Pero no los debes tomar sin supervisión médica.
porque es para que tengas una mejor respuesta y bueno, tampoco estar abusando de tantas cosas que vas a tomar, porque a veces estas plantas, aunque no tenga efectos colaterales, todo lo que sea herbáceo puede generar una intoxicación hepática y hay que estar muy atento con eso. El aceite de orégano también puede generar una intoxicación hepática. ¿Por qué? Porque es un herbáceo. Pues todo lo que sea suplementos, que a mí me gusta muchísimo indicar, si una persona se está tomando un montón de y tiene un problema en su hígado, etcétera, o está tomándose una dosis muy alta, hay que tener mucho cuidado allí. Por eso es que le digo la parte de la evaluación. Lo de los suplementos, yo hice un video la semana pasada de los 5 suplementos que yo le recomiendo a casi todo el mundo. Digo casi todo el mundo porque aquí no entran personas con problemas renales, porque muchas de estas vitaminas, o sea, todo lo que sea vitamina, todo esto, el riñón es el que lo termina de eliminar. Y si tú tienes unos riñones que, por ejemplo, estás en insuficiencia renal o tienes un solo riñón, etcétera, no es conveniente. No es conveniente. Entonces tienes que preguntar a tu médico. Pero los 5 suplementos que yo le recomiendo a casi todo el mundo son el omega 3, el magnesio, la vitamina C, la vitamina D. Son 5. ¿Por qué? Porque la vitamina C nosotros no la producimos, tenemos que obtenerla de los alimentos. La mejor fuente, frutas, por supuesto. La lechosa o la papaya, que es lo mismo que lechosa, es la mejor fuente de vitamina C. También la guanábana o guayaba son muy buenos. Pero también suplementarte en pastillas no está mal. Ojo, que no sean estas pastillas que se disuelvan en agua porque eso tiene azúcar. El omega 3, ¿por qué lo recomiendo? Porque son ácidos grasos esenciales. O sea, esos ácidos grasos son importantes para nuestro cuerpo. Nuestras células tienen esa doble capa de grasa. Las neuronas necesitan de omega 3 y nosotros no consumimos pescado. La inmensa mayoría de nosotros no consumimos pescado, que es donde está la mayor fuente, o semillas como la linaza. Entonces la suplementación no viene mal. ¿Cuánto te puedes tomar un adulto promedio que no tenga ninguna patología? En unos 2.000 miligramos diarios. La vitamina D3. La vitamina D3, importantísima porque nosotros no nos exponemos suficiente al sol. Y entonces, omega 3, magnesio, vitamina C, vitamina D. ¿Y qué más? Omega 3, vitamina C, vitamina D, magnesio. Y ya les voy a decir, la naranja y el limón no son fuente importante de vitamina C, no tanto. La naranja no tiene tanta vitamina C como la papaya. La papaya tiene como 200 y la naranja como 50. O sea, es una diferencia más o menos importante. Por eso yo recomiendo más consumir papaya o lechosa. Entonces, volviendo con el omega 3, casi no consumimos pescado. Y la vitamina D, casi nosotros no tomamos sol. Por eso es que yo recomiendo la suplementación, y más si estamos en invierno. Yo estoy en invierno ahorita, bueno, estamos saliendo del invierno. Y tenemos que suplementarnos con la vitamina D. Y si estamos en un país caliente, tampoco. O sea, no todos vamos a estar exponernos al sol porque nos quemamos. Entonces es mejor la suplementación. Hay vitamina D en los champiñones, en los pescados, sí es cierto, pero la mayor fuente también está en el sol. Por eso es que yo les recomiendo esto. Y mucha gente me puede decir, pero la vitamina D no hay que tomarla con la vitamina K2, porque eso es lo que también ocurre. Bueno, miren, lo de la vitamina D con la vitamina K2 es que sencillamente lleva la vitamina D. La vitamina D lo que hace es aumentar la absorción de calcio, pero hace que el calcio no se quede en las arterias, sino que se vaya directo a los huesos. Eso es lo que hace la función de la vitamina K2. Pero hay personas que no deben tomar esto, sobre todo que están tomando anticoagulantes, y por eso es que hasta eso tienes que preguntarle al médico. Si tú eres una persona que tiene patologías importantes, debes preguntar al médico qué cosas te puedes tomar y qué cosas no te puedes tomar. Por ejemplo, yo a un paciente una vez le dije, señor, no se puede tomar la vitamina D3 con K2 porque usted tiene un problema de coagulación. Y mire que se está tomando esos anticoagulantes, para citar un ejemplo. La vitamina D3K2 me causó hematomas con mínimos golpecitos. ¿Ve? Es que eso puede ocurrir. Por eso es que yo recomiendo que pregunten a su médico. Ahora bien, entonces esos son los suplementos que en líneas generales recomiendo. Ahora, hay otros como la cúrcuma, que yo no lo mencioné en el video, pero a mí me gusta mucho también la cúrcuma. Pero ojo, la cúrcuma no la debe consumir gente que está tomando
algún tipo de anticoagulante también, porque ella tiende a aguar mucho la sangre. O sea, hay que ver, o sea, gente que está tomando aspirina no debería tomar cúrcuma, para citar un ejemplo. Pero ¿qué hace ella? Ella es antiinflamatoria, es antineoplásica, tiene muy buena respuesta a ciertos cánceres, pero obviamente no vas a tomar solo cúrcuma, tú vas a hacer todo el protocolo y puedes agregarlo. Agrégalo en tus comidas con pimienta negra para mejorar la absorción, puedes tomarla en suplementos también. Puedes tomarla en té. De hecho, hay unos tés que son muy buenos también. Y siempre acompañado de alimentos ricos en grasa sana para absorción de la misma. Y decir, sí, claro, es que por eso mismo, la alimentación tienes que estar ahí. O sea, una persona que se esté suplementando no puede estar viviendo comiendo chatarra porque entonces no estamos haciendo mucho. Esto se lo recomiendo en líneas generales porque nosotros no lo obtenemos de la dieta. Es como el magnesio. El magnesio han hablado demasiado de que eso no sirve, de que estás botando tu dinero, pero otros dicen que tienes que tomarlo toda la vida y es no ni tan calvo ni con dos pelucas. El magnesio sí lo necesitamos porque no todos logramos obtener los niveles de magnesio diarios en la alimentación, como por ejemplo que está en las espinacas, el magnesio, y está en las semillas de girasol, en las semillas de calabaza. Pero la suplementación con magnesio es muy importante porque este señor magnesio, él participa en más de 300 reacciones enzimáticas, lo mismo que el zinc. El mineral zinc, que es otro suplemento que yo recomiendo muchísimo, de hecho ese está en mi top 5, que el zinc también participa en más de 300 reacciones enzimáticas, él es importante para el sistema inmunológico, para la piel, de hecho para tú producir colágeno necesitas zinc y necesitas vitamina C. Y el magnesio va a ayudarte con todo lo que es la absorción, la absorción de carbohidratos, te va a ayudar a relajarte, te va a ayudar a controlar la ansiedad, no tanto como inductor del sueño, como se cree. Lo que pasa es que la persona muy ansiosa no logra dormir y cuando que la persona ni siquiera se da cuenta que tiene ansiedad, pero cuando logra es dormir. Pero él realmente no es para el sueño. Yo también les tengo videos de magnesio y eso está también documentado. Más bien el magnesio lo que hace es eso, que él te va a relaja los músculos y mejora muchísimo la digestión. Esto se lo recomiendo a personas que tienen dispepsia o que tienen digestiones muy pesadas, porque el magnesio lo que hace es relajar. Y bueno, algunos puede tender a laxar, es decir, hacerte ir al baño, pero bueno, es que eso depende de la dosis que estés tomando y por supuesto no todo el mundo va a reaccionar a la misma dosis. Recuerden que cada cuerpo es único, entonces bueno, ese es mi top 5 de suplementos, más la cúrcuma. Vamos a repasar zinc, vitamina C, magnesio, omega 3, vitamina D3. Son mi top 5, cúrcuma yo lo agrego también, aunque no lo puse en el video, por todos los beneficios que tiene y por toda la evidencia científica que tiene la cúrcuma. Y al final de cuentas esto, la medicina, ¿qué me regenera la microbiota? Macrobiota. La microbiota lo que va a hacer cuando ella está en eubiosis, que sale del estado de disbiosis, es que tu organismo funcione correctamente y que no estés inflamado. Porque el problema que nosotros tenemos es que vivimos inflamados, que no es lo mismo que decir hinchados, hinchado que tienes una barriga así. No, inflamados, que es un sistema inmunológico que está todo el tiempo en ataque y que pueda desencadenar enfermedades más adelante. Eso es lo que ocurre. La microbiota cuando está en eubiosis evita de cierta forma esto. ¿Y cómo viene? De la alimentación, ya saben, rica en fibra y variada. Tienes que comer de todo un poco, porque también una disbiosis intestinal hace que tú no absorbas bien los alimentos. Y es decir, que tú estás con deficiencia vitamínica. Por eso es que nosotros metemos o prescribimos suplementos, porque es que el paciente los necesita en ese momento. Y ahora la última pregunta que me hacen, y les digo por aquí, es que si hace falta tomarse 10, 20, 30 suplementos, no hace falta, a menos que estés en un protocolo. Si tú eres una persona sana y te quieres tomar un medicamento o un suplemento que tiene un nombre raro, tampoco hace falta. ¿Por qué? Porque está de moda. No, eso es acorde a tus requerimientos, a tus necesidades. El último que yo pondría de suplementos que me gusta sería la coenzima Q10. Porque la coenzima Q10, que tiene ya mucho tiempo hablándose de esta, él es más que un antioxidante, él es el precursor del ATP, de la que produzcas energía, o sea que con la coenzima Q10 la célula funciona correctamente, o sea, tiene energía.
Y por eso es que a mí me gusta muchísimo. De hecho, a las personas con patología cardiovascular, neurológica, incluso aquellos que están buscando un hijo o que tengan problemas de fertilidad, se les indica la coenzima Q10 por esa misma razón, entre otras cosas. Entonces, ¿los suplementos importan? Sí. ¿Hay que tomarlos toda la vida? No necesariamente. Solo unos pocos. No tienes que tomarte 10, 20 suplementos. Hay protocolos que son así. Yo no hago esos protocolos, pero hay quien los haga así. Si sufro colon irritable y dispepsia, he sufrido gastritis año 21, ¿qué es lo que más me recomendaría? Tienes que cambiar la alimentación y ver los probióticos, que ese es otro punto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los probióticos, que sencillamente vienen en suplementos de 20 billones, 30 billones, 40 billones CFU, etc. ¿Y qué hacen los probióticos? Pues bueno, ellos son los microorganismos que hacen vida allí. Pero ojo, esto no lo debes consumir cuando tú tienes una alimentación con chatarra. Eso hay que quitarlo. Esa alimentación en chatarra, porque si tienes una disbiosis importante, grado 3, y te metes esos probióticos de una, la disbiosis va a empeorar. De hecho, mucha gente me dice, ay, yo me he tomado los probióticos y me he sentido peor. Me empeoró el estreñimiento, me dio muchos gases. Claro, porque es que lo estás poniendo peor. Hay que limpiar primero el terreno. Eso yo tengo otro video en YouTube que habla más a fondo de esto. Hay que limpiar bien ese intestino con alimentación saludable y ahí es que vas a incorporar los probióticos. Entonces sí, son muy buenos, pero no hay que utilizarlos a cada rato, o mejor dicho, o sea, no es cuando tú quieras, sino cuando, o sea, son una serie de pasos cuando te vas a incorporar esos probióticos. Pero sí, yo los recomiendo. Toda persona con colon irritable debe tomarlos. ¿Puedo tomar omega 3 y citrato de magnesio al mismo tiempo? Sí. De hecho, el magnesio se puede tomar o de día o de noche para que descanse. Y el omega 3 lo puedes tomar en la mañana o en la noche. Siempre con comida porque son pesados, entonces para que no te caiga mal en el estómago. Si tienen alguna pregunta la pueden decir, y si no, pues bueno, la podemos dejar en los comentarios. Como les dije, yo voy a dejar este video en mi canal de YouTube. Yo les voy a dejar en las historias el enlace. Entonces, bueno, el que me preguntó sobre dermatología integrativa, no todos los dermatólogos lo hacen, pero si conozco de algún dermatólogo integrativo, yo se los voy a dejar el link en las historias de Instagram, pero sí, en este momento no. Entonces, pero porque es una especialidad emergente, apenas se está hablando de la dermatología integrativa. Pero sí, yo recomiendo a toda persona que tenga una enfermedad crónica que se trate estos puntos, que mejore todo lo que parte de su estilo de vida, que lo mantenga en el tiempo, junto con actividad física, sea alimentación más ejercicio, y esa persona mejora. Esa persona mejora, incluso puede, en lo que hace es parar el curso de la enfermedad, lo que hace es controlarla. En algunos casos podemos ver reversión. ¿Un diabético puede tomar K2 con vitamina C, diabetes tipo 2? Sí, pero sí, mientras no tenga ningún problema de tipo circulatorio, no hay ningún problema. Ahí es donde yo les digo que la K2 no se las voy a dar. Entonces, bueno, una vez más les digo muchísimas gracias por estar aquí. Sé que es un poquito temprano por allá, de tarde aquí, porque bueno, o sea, yo no me puedo conectar más tarde porque sería demasiado tarde. Para los que vayan a la masterclass de Regenérate, que yo voy a extender este tema en esa masterclass en lechería y online el 28 de febrero. Ya saben, esto voy a hablar un poco, pero ya voy a dar más las estrategias propiamente para tú sentirte más vital. Y bueno, el curso de medicina regenerativa de médicos. Así que bueno, nos vemos la semana que viene en Venezuela. Les mando un gran abrazo, bendiciones y que tengan un maravilloso fin de semana. Chao, chao.